Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas ustedes. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que iluminas a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. En este mes seguimos con la temática de la maternidad, de la familia, y hoy vamos a abordar un tema que ha suscitado muy diversas opiniones. He titulado el programa de hoy ¿Los hijos y los nietos están llegando tarde y se quedan sin raíces? Vamos a analizar un poco esta realidad. Se dice que las generaciones anteriores no tenían posibilidad de decidir respecto a su maternidad. Nos decían, pues es que tocaba que fueran madres y punto. O es que es lo que había. O es que es, pues tocaba de que se casaban y tenían a los hijos y punto. Pero no se consideraba así como que fuera una decisión que ellas pudieran tomar. Y además de que no era así como mucha opción, dice, ¿no? De que ellas optaran por casarse, por formar una familia, pues también se pensaba o se decía que pues les tocaba recibir los hijos que Dios les dé, ¿no? Y generalmente pues eran familias numerosas, familias grandes. Entre las personas que toman las catequesis prematrimoniales con nosotros o los grupos de amigos, los grupos de pastoral en los que nosotros participamos, preguntamos la cantidad de hijos en las últimas 3 generaciones. Y nos dicen, bueno, así como de tíos tengo 10, 12, 15, ¿no? Por parte de mamá o por parte de papá. Hermanos, pues 4, 6, 8, más o menos. ¿Cuántos hijos quieren? Pues 2 o 3 nada más. Y esto se ha suscitado en parte porque, bueno, antes las mamás prácticamente se dedicaban 100% al hogar, que es un trabajo bastante demandante, bastante desgastante, requiere de muchísimas energías para poder tener todo pues en orden, al corriente, todo en su lugar. Y entonces, bueno, el esquema generalmente de nuestras abuelas era que se dedicaban al hogar, pero también apoyaban en muchas otras cuestiones. Por ejemplo, las abuelitas que eran de campo, pues tenían que además, por ejemplo, lavar en el río, cocinar en su fogoncito, que qué comida más deliciosa sale de ese comalito de fogón con leña. Tenían que planchar con carbón, o sea, era un trabajo que ciertamente requería mucho mayor esfuerzo el desempeñarlo que el de las generaciones siguientes. Luego también otro factor que es importante considerar en esto es que la mujer se incorporó también en el campo laboral, a contribuir económicamente para el sustento de la casa. Y bueno, todo esto implicó redistribuir todo el tiempo que dedicaba a la atención de los hijos, de la casa, o a las mujeres que son jefas de familia por alguna circunstancia, mamás solteras, viudas, divorciadas. Independientemente de la circunstancia, pues les toca asumir también esta parte del ingreso económico. En noviembre pasado fue aquí en Guadalajara el Encuentro Nacional de Pastoral Familiar y hubo un foro donde estuvieron jóvenes participando y el obispo que estaba encabezando este encuentro les preguntaba a los jóvenes que si tenían ellos planeado el formar una familia, el tener hijos,
Y una chica ciertamente dijo, pues ni mi mamá ni mi abuela tuvieron la opción de pensar, de decidir, les tocó. Pero yo sí puedo tomar la decisión. Para mí no es una obligación. Y yo digo, bueno, ciertamente todos tenemos esa libertad de decidir si queremos o no formar una familia, en qué momento tener los hijos, pero ahora se la piensan mucho más. O sea, muy pocas están decidiendo por la maternidad y a edades más avanzadas. ¿Qué nos trae esto como resultado? Digo, no son todas las mujeres, también hay mamás que son generosas en este sentido, no que las otras no sean generosas, pero que deciden ser amas de casa, quizá también ser productivas económicamente, pero se han abierto a formar una pues familia pues más amplia, ¿no? Más de dos hijos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablando de cantidades de hijos que se están decidiendo tener actualmente, ¿no? Y bueno, aunque para las abuelas sí era una vida más cansada, nuestras abuelas o nuestras madres, según la generación que seas, pues sí era muy cansado el mantener a estas familias, ¿no? Recuerdo escuchar a una de las tías de mi esposo que ella decía, pues que tuvo, creo que fueron 10 hijos, uno tras otro, en el campo, y entonces dice, pues es que yo cuando tenía un bebé, pues era antes de irse a dar a luz, pues dejar sábanas limpias, dejar la ropa al corriente, dejar comidita para que quien la atendiera a los pequeños, pues pudiera tener, ¿no? Los elementos suficientes. Y entonces, pues sí era un trabajo bastante pesado. Y el lavar la ropa a mano de 6 niños, ponle, no digamos 10, de 6 niños que viven en el campo, que corren, que suben, que bajan, que se enlodan, que se ensucian, pues es una labor bastante pesada. Muchas de ellas incluso, pues a lo mejor tenían su granjita en su casa y no digo que ellas, porque a lo mejor el marido sí se encargaba de las grandes parcelas, pero ellas en cortito sacar sus zanahorias, sus papitas, su coliflor, no sé, en fin. También les tocaba cosechar, alimentar a las gallinas, recoger los huevitos, matar un pollito para hacer el caldito. Entonces sí es un trabajo pues bastante pesado. Sin embargo, a pesar de que tuvieron estas condiciones pues difíciles, pesadas, nos dieron el mejor regalo que nos pudieron brindar. Su tiempo, su juventud, los tíos, los primos, la familia. Se tuvo esta generosidad y entonces gracias a ellas pues tenemos estas familias numerosas. La edad en la que la mujer era madre hace algunos años era en los 20. Y a veces se sentía, no, es que a fulanito lo tuve a los 23 o a los 24 y ya me sentía yo que estaba muy grande. Y ahora yo, bueno, por ejemplo, yo a esa edad ni siquiera novio tenía. Yo empecé de novia a los 26, me casé 4 días antes de cumplir los 30. Entonces yo ni remotamente había posibilidad de que yo tuviera a mis hijos en los 20. Pero ciertamente es la edad en que biológicamente, físicamente, el cuerpo de la mujer está en esa plenitud, no solo de que las hormonas estén bien, que los ciclos estén funcionando y que tiene la posibilidad de embarazarse, sino además que tiene la energía, la fortaleza y todo lo que físicamente se requiere para la atención de un bebé, ¿no? En el caso de mi familia, ahorita hay 3 bebés de menos de un año y sí implica
un trabajo para esas mamás, pero el hecho de ver esas fotos de esos bebés hermosísimos que se los quiere uno comer a besos, pues es un reto bastante gratificante, ¿no? Luego se recorrió la edad para empezar a tener hijos a los primeros 30, digamos, de los 30 a los 35. Pero poco a poco se ha ido recorriendo esta edad de tener a los hijos hasta llegar cercano a los 40. Y hay algunas, he visto incluso entre las artistas, entre las mujeres que son personas públicas, que pues están así como que postergando esta posibilidad de la maternidad, incluso después de los 40, ¿no? Y hay quien lo disfruta o quien lo lamenta, es decir, me dediqué profesionalmente o dediqué mi esfuerzo, mi tiempo a unas cuestiones y descuidé otras. Descuidé esta parte de la maternidad. En mi caso, que doy estos cursos de planificación natural familiar o de la orientación a quienes están contrayendo matrimonio o por contraer matrimonio, decidiéndose a formar una familia, el compartirles que sí es importante el no dejar pasar este reloj biológico porque no perdona. Ciertamente podemos nosotros, pues el decir, pues me espero tantito, pero conforme avanza el tiempo, no sabemos qué posibilidades reales tenemos de poder tener los hijos, de poder tener la familia que nosotros pues tenemos planeado formar, ¿no? Otro factor es la cantidad de hijos que se gestan y se dan a luz, ¿no? La atención que se brinda, el tiempo que se les dedica, lo mucho o no que se les disfruta a los hijos, porque una cosa es tenerlos, que tengan todo lo que necesitan, pero realmente estamos disfrutando de esa maternidad, disfrutamos a cada uno de nuestros hijos o los vemos como una carga, como algo muy difícil que nos está pues sobrecargando, ¿no? A nosotras. ¿Qué es lo más importante que consideras tú que debes darle a tus hijos? ¿Qué es lo que consideras más importante para ti, para darles a tus hijos? Darles cosas, darles comida o darte tú a ellos. ¿Qué es para ti lo más importante darles a tus hijos? A veces pensamos que para nosotros es pérdida de tiempo el estar con nuestros pequeños, el estar jugando con ellos. Lo decíamos la semana pasada de esta cuestión artesanal de la gestación y la formación de los hijos, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti? A lo mejor para ti puedes pensar que es una pérdida de tiempo, que estás, híjole, es que no hice nada más que estar con el chiquillo todo el tiempo. Y dices, bueno, ¿de veras es pérdida de tiempo? ¿O estoy invirtiendo el tiempo que necesito ahorita con mis hijos para darles lo mejor? Para en su corazón ir dejando estas semillas de eternidad. ¿Qué es lo más importante que podemos dejar en nuestros hijos? Y te hago otra pregunta. ¿Tú conociste y disfrutaste a tus abuelos o ya habían fallecido cuando tú naciste, cuando tú llegaste? O quizá viven en otra ciudad
donde pues no es tan fácil esta convivencia. Hay que viajar y quizá pues como familia no tenemos todo el tiempo o frecuentemente esa oportunidad de ir a visitar a los abuelos. Comenten aquí en el Facebook o en el YouTube, dependiendo de dónde estés viendo el programa, a qué edad, en la edad en que fueron abuelos nuestros abuelos, o qué edad tenían los abuelos cuando tú naciste. Es decir, mis abuelos tenían 40 y tantos, tenían 50 y tantos, ya tenían más de 60. ¿Qué edad tenían tus padres cuando tuvieron hijos? Cuando tuvieron al primero, cuando tuvieron al último. Y así podemos sacar como conclusión o hacer la suma resta de a qué edad les llegaron los nietos a los abuelos o hasta qué edad los disfrutaron. Mis abuelos conocí a 3, uno ya había fallecido incluso antes de que mis padres se casaran. Mi papá era chico cuando falleció su papá, pero conocí a su mamá y a los 2 papás de mi mamá. Y fallecieron mis 3 abuelos cuando yo estaba quizá ya en la adolescencia, 12, 13, 14, 15 años más o menos, quizá tantito más, pero sí alcancé a disfrutarlos. Ahora, cuando falleció mi mamá, pues mis hijos estaban, unos en la infancia todavía, las chicas ya adolescentes. Y es importante como el ir conociendo estos datos. ¿Por qué dije la frase de que quizá los nietos están llegando tarde? La familia de mi papá es de un pueblo cercano aquí a Guadalajara y sus primos hermanos pues tuvieron hijos pronto. Y yo recuerdo que cuando alguno de ellos celebró sus bodas de plata, pues en la foto familiar ya había nietos. Cuando mis papás celebraron sus bodas de plata, todos los hijos estábamos solteros. Y entonces decían, a ver, fulanito ya tiene nietos, si es de la edad de tu papá. Y yo sí, pues yo ni siquiera tenía novio en aquel entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo le consigo los nietos? Y no se trata de conseguirlos por conseguirlos, sino que lleguen, pues, en una familia, en un ambiente adecuado, queridos, planeados, deseados y recontradisfrutados, ¿no? Entonces, ¿qué edad? Digo, ahorita conozco, bendito sea Dios, entre las primas, pues muchas que son ya abuelitas y son pues jóvenes todavía, ¿no? Hay personas que muy pronto tienen los hijos, muy pronto tienen los nietos y pues tienen esta facilidad de disfrutarse, de convivir, de gozarse, porque es importante, o sea, no solo que todavía tengo abuelo, todavía tengo abuela, o mis hijos tienen abuela o tienen abuelo, sino el decir, ¿en qué condiciones de salud, de fortaleza, de agilidad, de movilidad están los abuelos? Porque hay algunos que están en pleno vigor y todavía pueden jugar a la traes, todavía pueden cargar a los nietos, los pueden jugar carreritas con ellos, pero hay otros que ya no tienen esa posibilidad de ir a caminar con ellos a la playa, de ir a caminar con ellos al bosque, de ir a caminar con ellos a algún lugar, de ponerse a jugar a la pelota, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿En qué condiciones están los abuelitos? ¿O ya están todos chochitos que ya no se pueden ni mover? ¿Cómo es la convivencia entre abuelos y nietos? ¿Qué tan seguidos se ven? ¿Qué tanto conviven?
¿Cada cuándo están juntos? ¿Se ven cada semana? ¿Se ven cada mes? ¿Cada cuándo conviven los abuelos con los nietos? En la familia hemos acostumbrado, permítanme tantitito, hemos acostumbrado los domingos ir a visitar a los abuelos. Y entonces en esa visita de domingo, pues los abuelos y los nietos se van enriqueciendo mucho, ¿no? Si viven lejos, pues hay que ver, pues qué tan frecuente, o al menos hacerlo por videollamada, ¿no? He conocido algunos abuelos que los hijos y los nietos viven en otro país y existe esta posibilidad de las videollamadas, de hacer estos enlaces para que este enlace y este vínculo se siga creando entre nietos y abuelos. Solo en presencia. ¿Y cómo hacen cuando se juntan los abuelos con los nietos, cómo lo hacen? ¿Solo en presencia de los padres o también tienen oportunidad de convivir solos? Es decir, solo cuando viene toda la familia y me visita, o también tengo esa oportunidad de, ya sea con todos los nietos o o el uno a uno con los nietos o con los de un hijo, con los de otro, con los de otro. ¿Cómo se ha dado esta convivencia? Conozco una familia que quiero mucho, que para mí son un gran ejemplo, les he aprendido muchísimo. Y ellos tienen la costumbre de en Navidad hacer una posada, una cena, todos los nietos con los abuelos. Primero, cuando eran chicos, pues los abuelos les preparaban la comida, la botanita, lo que querían hacer con los nietos. Después los hijos crecieron, las capacidades y fortalezas de los abuelos se fueron reduciendo y entonces eran entre los nietos que les hacían esta cena, esta pijamada, esta reunión con los abuelos. Incluso en pandemia me tocó ver en las redes sociales que en la cochera estaban todos los nietos en la calle, los abuelitos dentro de su casa, resguardados debidamente, pero no perdieron la oportunidad de hacer esta convivencia. Y cuando se da esta oportunidad de hacer el uno a uno, o por familia, o por los hijos de cada hijo, pues también hay como rituales o hay situaciones que son como más particulares de lo que les gusta a estos chicos, de lo que les gusta a los abuelos o lo que pueden hacer. Y cuando se dan estas relaciones hermosas y armoniosas con los abuelos y los nietos, pues llegan a crear estos vínculos tan padres que luego hay relaciones de complicidad. Y hablando en cuestiones positivas, claro, no en complicidad de no le hagas caso a tu madre, desobedécela, manda el cuerno, tu papá es un ingrato, no le hagas caso. No, a eso no me refiero. ¿Qué son relaciones de complicidad? Pues que, por ejemplo, lo que los papás no tenemos tiempo de llevar a los hijos, pues con el abuelo se dan la chance. Que si, por ejemplo, o faltar a las reglas de casa, no en cosas graves, por ejemplo, que en la casa no se comen las camas, o en la casa el fin de semana hay que dormirnos a tales horas. Y con los abuelos se puede dar la oportunidad de comer palomitas, de comer alguna gusguera, de desvelarnos viendo alguna película, de ponernos a bailar a las deshoras, o sea, como cuestiones así que es algo que yo disfruto hacer con mis abuelos
que no lo puedo hacer estando en casa. Se dan muchas confidencialidades con los abuelos. Yo recuerdo que uno de mis sobrinos a mi mamá le decía, Nana, quiero hablar contigo cosas importantes y bonitas. Y era ese momento, antes de dormirse, que él tenía toda la escucha, toda la atención de la abuela, y la abuela acogía en su corazón esas pequeñas confidencias que el corazón del niño de 5, 7, 9 años le hacía y que sentía esa confianza de abrir su corazón con su abuela. O de que yo recuerdo con mi abuelita, las dos eran muy diferentes. Mientras que una de mis abuelas era todo protocolo, toda etiqueta, toda corrección, toda elegancia, toda propiedad. Pues mi otra abuela era traviesa, era muy dicharachera, era muy jocosa, tal cual era traviesa, nos hacía vagancias. Y entonces yo aprendía a disfrutar a cada una de mis abuelas en lo que me podía dar, en lo que podía hacer cuando estaba con ella. La abuela de mi mamá, bueno, la mamá de mi mamá, perdón, o mi abuela materna, con ella jugábamos juegos de mesa, jugábamos damas chinas, y como tenía artritis, pues de repente nos hacía trampa. Y pues avantejaba sus canicas, las movía, y entonces nosotros pues decíamos, a ver, abuelita, estás haciendo trampa, eso no se vale, ¿no? Y entonces pues nos poníamos a divertirnos, a jugar con ella, ¿no? Y quizá mis papás no tenían ese tiempo de ponerse con nosotros a los juegos de mesa, pero con la abuelita sí podíamos. Y eran las damas chinas y era la lotería. Y recuerdo que mi abuelo, bueno, ellos vivieron un tiempo aquí en Guadalajara, un tiempo en Mazatlán, y mi abuelo nos preparaba nieve de garrafa. Y entonces, bueno, era la nieve más deliciosa que yo jamás hubiera podido probar, porque además era hecha en la garrafa y con las manos del abuelo. La nieve de garrafa es una nieve que se hace en un cilindro metálico dentro de un barril de madera rodeado de hielo, y con la vuelta y vuelta es que se hace esta nieve. Y es un trabajo artesanal y trabajoso porque hay que estar mucho tiempo dando estas vueltas para que la nieve tenga esa consistencia y ese sabor tan delicioso, ¿no? Entonces, cuando los abuelos dan este tipo de actividades o dan su tiempo a estar con nosotros en estas cosas, pues realmente nos ganan el corazón. Con mi otra abuelita, con la mamá de mi papá, nos íbamos de vacaciones con ella y era pasar, no sé, una semana, 2 semanas, todo el mes. Yo ahorita no recuerdo cuánto tiempo sería, o si era una semana y para ella le parecía un mes. Nos dejaba irnos a jugar a un cerro que había atrás de su casa y jugábamos con la tierra y nos metíamos en esos cilindros de concreto que luego ponen para el ducto hidráulico, no sé, y llegábamos hechos, pero un lodo desde el pelo hasta la uña. Entonces era métanse a bañar, nos daba de cenar. Su forma de demostrarnos que nos quiere es a través de la comida. Entonces nos preparaba deliciosas comidas y nos las acabábamos, o sea, acabamos con un hambre atroz después de haber estado jugando, ¿no? Y entonces es importante que si tú tienes esta oportunidad, busques que tus hijos y tus padres, o sea, abuelos y nietos, tengan estas oportunidades de convivir. Porque luego se crean muchos rituales entre nietos y abuelos. Aquí en mi casa, por ejemplo, hubo un tiempo que mis papás pasaban en la tarde a visitarnos
y venía una camionetita vendiendo pan. No quiero hacer comercial, pero ya era ritual. O sea, mis hijos no sabían dona de chocolate si no era con el cafecito y con el abuelo. Salían ellos con su canasta al recibir a la camionetita y comprar su pan. No sabían si había dinero o si no había. Ellos iban por su dona con chocolate, porque ese día venía el abuelo o la abuela, y entonces era el ritual de comerse ese pan con chocolate. Con otro tío que eran casi como mis abuelos, el ritual era un chocolate Carlos V. Ahí sí voy a meter el gol, lo siento. Pero, así vamos nosotros como creando esos rituales. Que nos vamos a comer las guasanas, que nos tomamos un vasito de leche con galletas Oreo, ya metí otro gol, con galletas sopeaditas, ¿no? Ese momento del cafecito o de las galletas con leche es un momento de confidencia, porque la abuela sí me deja remojar las galletas y en mi casa no me dejan remojar las galletas. Y entonces es ahí donde se van creando estos rituales, estos recuerdos que no quedan solamente aquí, sino sobre todo se van aquí. ¿Y esto por qué es tan grato? Porque pues los abuelos ya disponen de un poco más tiempo libre para dedicarlo a escuchar y atender a los chicos y a las chicas. Y aquí también es importante el recalcar que tampoco es así como para que a los nietos se los voy a dejar todos los días a los abuelos y para yo poder hacer lo que me toca y entonces pues tener China libre, ¿no? Para ir a trabajar, o sea, tampoco que el encaje sea tan ancho, porque hay abuelos que todavía están, dijimos, en estas condiciones todavía de fortaleza, de agilidad, de movilidad, y quieren comprometerse en apostolados, en clases de algo, dedicarse a hacer algo, y no lo pueden hacer porque tienen a los nietos todas las tardes ahí en su casa. Entonces, no es lo mismo que eventualmente me los cuiden a que todo el tiempo estén los chiquillos ahí en casa de los abuelos. Porque también cuando están pequeños, pues no es lo mismo que van aprendiendo en la guardería a lo que aprenden estando en casa de los abuelos, ¿no? Porque quizá en casa de los abuelos, pues los entretienen, los cuidan que sigan vivos, pero no tienen el tiempo como de enseñarles los números, los colores, las figuras, las texturas, a desarrollar esas habilidades motrices finas y gruesas, etcétera. O sea, los abuelos no son una escuelita. Bendito sea Dios que algunos nos pueden apoyar. A mí mis papás sí me ayudaban al principio a cuidar a mis bebés, sobre todo cuando estaban así muy pequeños, pero ya después fueron, pues sí, a guardería, a kinder, a seguir aprendiendo, ¿no? Pero esos momentos de estar con los abuelos nunca se les olvida. Esa posibilidad de vacacionar junto con los abuelos, o sea, ya sea que vayamos toda la familia o que los abuelos decidan llevarse a los nietos. En una ocasión, mis papás invitaron a mis chicas a irse de vacaciones con ellos. Y yo recuerdo que le dije, pues yo también dispongo de esos días, ¿me puedo ir con ustedes? No, estas vacaciones son de nietas con los abuelos. Pues yo me quedé lacia, pero me quedé contenta de que se disfrutaran mis papás y mis hijas, ¿no? Es importante en esta relación de los abuelos, abuela o abuelo con los chicos, pues que creen esa confianza para guardar sus confidencias, que a veces los papás a los papás no nos tienen la confianza para preguntarnos ciertas cosas, pero sí a los abuelos. Entonces, qué bueno que sean ellos garantes de estas confidencias
Pero también es muy importante que cuando es algo trascendente, grave o importante, pues que les digan, oye, esto es importante que lo platiques con tu papá o con tu mamá. O que tú se lo platiques a tu hijo o a tu hija diciendo, mira, él me confió esta cosa, yo creo que es importante que tú lo sepas y así como busca la manera que él te lo diga. No es decir, oye, a ver, me dijo tu abuela que cuando fuiste a la escuela te hiciste la pinta y te pusieron un reporte y te expulsaron por 5 días. No, así no, como decir, a ver, oye, hay algo que me... O sea, como ir buscando cómo obtener nosotros esa información, pero sin poner en duda esa confidencialidad de la abuela, porque si no ya tampoco se va a ver con la abuela o con el abuelo y nos vamos a privar nosotros de conocer esa información. O decir, ok, gracias mamá, gracias papá, que me lo dijiste, vamos a ver cómo manejar esa situación con él o con ella. O que la misma abuela, digo, siendo estas cosas trascendentes o graves, pues que sí diga, oye, tenle la confianza a tu papá, tenle la confianza a tu mamá, pero es importante que hables de esta situación. Incluso se puede, ¿por qué no? A lo mejor que hasta lo respalden mientras habla. Que sea una reunión de 3, de 4, que estén los papás, el chiquillo, el nieto y la abuela o el abuelo. Oye, fíjate que te quiere decir algo. Y entonces como ser como mediador ahí en esa relación, ¿no? Esto es como muy importante de cuidarlo. Entonces, pues ser estos confidentes, pero también saber derivar, ¿no? Y no que seamos, decía, ser conchudos con los papás y echarles sobre sus hombros y rodillas adoloridas, pues el cuidado de nuestros hijos de manera permanente, ¿no? También es importante tomar acuerdos para cuando estemos en estas visitas con los abuelos. ¿Cuáles reglas aplican? ¿Cuáles reglas se pueden romper que no son trascendentes? ¿Y cuáles reglas no se pueden romper? Yo recuerdo cuando iba con mis hijos a casa de mis papás, pues en mi casa es hasta que acabes de comer te comes el postre. Y mi mamá, con toda la ilusión del mundo, les preparaba unas peras con chocolate que antes de la sopa o entre la sopa y el guisado ya se los estaba dando, ¿no? Y entonces llegaba yo y así, hasta que te acabes la sopa viene el postre. Y mamá, mi casa, mis reglas. Y entonces el decir, bueno, aquí sí se vale, porque hay dos reglas en las que los abuelos son más estrictos. No se pueden sentar en la sala. No pueden subir los pies a los asientos. No que en tu casa puedan subir los pies, pero sí se pueden sentar en la sala. Y entonces, como ir enseñando a los chicos, el decir, porque también había otro abuelo que se llevaba de vacaciones a los nietos y era comer todo lo que se les antojara, a la hora que se les antojara y en la forma en que se les antojara. Entonces, en una ocasión les tocó un día a los míos estar ahí y bueno, eran chocolates, eran pizzas, eran dulces, todo el santo día. Pregúntame a qué horas fue un huevito, una sopa, no cabían en el menú. Al otro día andaban mal del estómago, andaba vomitando y dijo, ay, es que me hizo daño el huevito que me dice yo, pues no fue el huevito, fue la cantidad de chocolates y dulces que te comiste en todo el santo día. Entonces, como el decir, ¿qué cosas sí se valen y qué cosas no se valen? ¿Sí? ¿Cuáles reglas se pueden romper? Y quizá hablarlo así, mira, en tu casa tu abuelita sí se vale hacer esto, pero tú sabes que aquí en tu casa no. Tampoco es de que la abuela diga, pues puedes ver la tele hasta las 4 de la mañana, ¿verdad? O sea, digo, reglas que no sean tan trascendentes de romper. Y esos recuerdos, esas convivencias con los abuelos son imborrables. ¿Cuántas veces recordamos nosotros consejos de vida, consejos de moral, consejos de formación que nos daban los abuelos, ¿no? Yo quizá recuerdo, o sea, mi mamá
seguramente me lo decía, pero yo recuerdo que mi abuela me decía, el orden multiplica el tiempo. Más vale hacer las cosas bien a la primera, porque el flojo trabaja doble. Seguramente eran consejos de mi madre también, pero de quien yo los tengo así guardaditos es de los abuelos. Un saludote a la psicóloga Mariela Ivonne, a Ivette, prima hermosa, un saludote que estés aquí conectada en el programa. Cuéntanos también, cuéntenos cómo son los recuerdos que ustedes tienen de los abuelos. Y algo que es sumamente importante es que los abuelos, es importante que escuchemos de ellos la historia de la familia, que conozcamos el árbol genealógico. Ahorita a los adolescentes, a los chavos, quizás es así como, ¡ay, qué flojera oír esas historias! Pero cuando ellos faltan y ya no hay quien nos cuente esas anécdotas de la familia, esa historia se pierde para siempre. Es gratísimo cuando estamos en estas reuniones. Oye, y cuéntanos tal anécdota. Oye, y acuérdanos de cuando te caíste. Oye, y acuérdanos de cuando te pasó tal cosa. ¿Sí? Estas historias familiares es importantísimo estarlos recordando y mantenerlos vivos. Hay una frase, una película, ¿se acuerdan? La de No se habla de Bruno. Todas las familias tienen ciertos secretos. Hay momentos difíciles, hay momentos difíciles o quizá ciertos personajes de los que decían, el tío Perengano, de ese ni hables, ¿no? Mira, ya nos está poniendo aquí y ver que las mejores navidades en Guadalajara, sí es cierto, nos ponían música de Cricri y el abuelo nos bailaba y nos ponía a nosotros. Y sí, el escuchar a Cricri es remontarnos a nuestra infancia, a echar a volar esa imaginación de imaginarnos a todos los personajes, ¿no? Y estábamos hablando de esto de los Brunos, ¿no? De todas las familias hay situaciones que fueron difíciles, circunstancias que quisiéramos que no hubieran sucedido, pero pasaron. Y es importante conocerlas para no repetirlas, para evitarlas, ¿sí? Mira, Ale Poire, nuestra directora, nos dice, hola mi Cristi, esa relación tan hermosa se va diluyendo en la sociedad tristemente. Sí, por eso en este programa, mi Ale, estamos así como enamorándolos para que hagan esa convivencia de los abuelos con los nietos y no solamente los dispositivos electrónicos, ¿no? Cuando nuestros abuelos y padres van partiendo de este mundo, pues necesitamos retomar nosotros esa estafeta, conocer nuestra historia para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir sintiéndose parte de una familia, de un legado, que tengan un sentido de pertenencia, un sentido de identidad. Porque luego hay apellidos que tienen ramas en varios lugares de la República. Tú eres de los Parra de Chihuahua, o eres de los Parra de Nayarit, o eres de los González de tal parte. Soy de los Osuna, de Sinaloa, de Mazatlán. Y entonces, esta identidad se va grabando muy dentro de nosotros. Y sobre todo es importante con las familias que migran a otros países, que migran a otro lugar, y entonces ya los hijos nacen allá y ya no sienten esa identidad o ese sentido de pertenencia con las raíces de sus padres, con las raíces de sus abuelos. Porque dicen, no, yo ya soy americano, yo nací acá, hoy no, México fuchi. No, o sea, tener esa identidad, estas raíces,
son sumamente importantes. Conocer nuestra historia. Dedica tiempo con tus tíos los más viejitos y pregúntales historias de su juventud, de su niñez, de su infancia, de su juventud. Pregúntale a tus suegros, pregúntale a tus padres cómo comenzó su historia de amor, cómo comenzó su familia, para que de esa forma nosotros tengamos este legado. Hay algunas herramientas en internet, en las redes sociales, para rastrear este árbol genealógico. Porque luego a los chicos les piden en la escuela, escríbeme 3 generaciones de tu familia. Y no la saben. Porque no han convivido, porque no los conocen. Nosotros tenemos una herramienta que hemos buscado tanto de mi familia como la de mi esposo. Y de veras, bendito sea Dios, es un familión tremendo, enorme, y que luego va viendo enlaces, coincidencias. Entonces conoces a fulano y luego ya te enlaza con el árbol genealógico de otra parte de la familia y entonces ya se amplía todavía más. Si les pregunto a ustedes cuáles son los nombres de sus bisabuelos o sus tatarabuelos, a lo mejor ni siquiera eso sabemos. Y entonces es muy recomendable que realicemos esas reuniones familiares conjuntas anuales. Que se junte la Gonzaliza, que se junte la Soteliza, que se junte la Aguirriza, para ir creando con las nuevas generaciones estos vínculos, para que no pase lo que nos dice Ale, que esto se va diluyendo en las nuevas generaciones. Yo con mis primos hermanos tengo un vínculo muy padre, estamos sumamente unidos, pero nuestros hijos no conviven porque están en diferentes ciudades y son quizá de las mismas edades. Y es necesario que vayamos creando estos vínculos, estas convivencias, también con las generaciones que siguen. Porque si en la ley de la vida van falleciendo nuestros padres, pues nosotros vamos quedando en la punta. Y es importante que entendamos esa responsabilidad que tenemos, tanto de honrar a nuestros ancestros, como de también formar a nuestros descendientes. Que conozcan de dónde vienen. Decían antes las abuelas que no son de maceta, sino que vienen de una familia que los respalda, que los acoge, que los conoce. Y el hecho de conocer a esta gran familia en estas reuniones anuales, pues nos da la oportunidad de conocer la riqueza que hay en una familia. Que nunca falta el tío gordito, que nunca falta la tía chistosa, que nunca falta el tío que es muy hábil para los negocios, que nunca falta el que es súper organizado y es el que se encarga de reunirnos a todos. Nunca falta el creativo que nos dice, oigan, ¿por qué no hacemos unas camisetas por generaciones o por familias? ¿O por qué no organizamos la comida de tal o cual forma? Esto es una riqueza enorme y que es importante que no se pierda. Y además es importante entender que, pues, siendo familias grandes, pues los conflictos son inevitables. Pero eso no quiere quiere decir que la familia se tenga que dividir. Puedo tener yo broncas con X persona, pero ella y yo. Pero la familia no tiene por qué pagar el plato. Ojalá que lo podamos resolver pronto y no vivir con esos conflictos. Pero, aún en el caso de los papás que se separan, que se divorcian, pues no hay exabuelos, no hay exnietos, no hay ex sobrinos, no hay ex primos, ¿sí? Es importante que vayamos nosotros creando estos vínculos, ¿no? Cada vez es más difícil reunir a la gran familia por los compromisos de agendas, ¿no? Por la complejidad de las agendas o los compromisos que tienen.
pero al menos en fechas muy significativas hay que ir buscando la oportunidad de hacer estas reuniones, ¿no? Quizá en Navidad, en Año Nuevo o en algún aniversario significativo a los 25, a los 50, que no sea solamente en los funerales. Aquí nos hace un comentario, que un saludote a Alejandro Beas, dice, existen varias editoriales que hacen libros con pasta dura que consisten en alrededor de 120 preguntas, una en cada hoja y espacio con renglones para apuntar las respuestas. La idea es que los nietos les hagan esas preguntas a los abuelos sobre diversos temas, los sueños, la infancia, la relación de los padres, la vida matrimonial, etcétera, y vayan llenando las hojas con las respuestas. Es como una muleta para dirigir la convivencia y se logra que los nietos, a ver, espérame aquí, quedó recortado el comentario, Alex, pero sí, son como chismógrafos. Mis hijos sí tuvieron ese regalo con los abuelos y es como puede quedar viva parte de esta historia, ¿no? De cómo ellos los recuerdan, cómo van conviviendo. Y voy a recomendar pues 3 películas que nos hablan de esto, que a veces es fácil esa convivencia abuelos-nietos, otras veces no es tan fácil. Está la película pues mexicana de Coco. Hay otra película que a mí me encantó que se llama Vivir 2 veces. Un abuelo que empieza a perder su memoria y quiere reencontrarse con la que fue el amor de su vida, antes de la abuela. Entonces, al momento que la hija se da cuenta que hubo otra mujer antes o que no fue el amor de su vida, su madre, fue así como, ¡ah! Pero el tipo de relación que se da entre el abuelo y la nieta, la complicidad y lo que logran hacer, las locuras que hacen juntos, es padrísima la película. Y otra es una película china, o bueno, oriental, no sé de dónde sea, que se llama Todos los caminos llevan a casa. También es una película que vale la pena ver, de una mamá que encarga al hijo con la abuelita, que la abuelita vive en un rancho, en el campo, y el niño acostumbrado a la vida de ciudad le batalla mucho al principio, pero luego logra crear una alianza muy hermosa con su abuela. Pues bueno, este fue su programa del día de hoy, de los hijos y nietos llegan tarde y se quedan sin raíces. Tú que estás a punto de casarte, tú que tienes matrimonio joven, no tardes tanto en tener tus hijos. Seamos generosos y pensemos en darles tiempo a nietos y abuelos para que se disfruten. Y de esta forma tus nietos también pues podrán llegar cuando tú estés todavía en el pleno vigor de tu vida, que los puedas gozar, que los puedas disfrutar, que te pongas a bailar con ellos bajo la lluvia, que te pongas a mojarlos a manguerazos y que disfruten realmente el compartir esta existencia y la riqueza, el tesoro que es su familia. Dios me las bendiga. Muchísimas gracias. Compartan este programa y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Dios me las bendiga.